Señor amado, qué hermoso poder estar en este amanecer, unido a ti, contigo, en tu compañía. ¿Puedo pedir algo más? Absolutamente nada. Y qué hermoso, amado Señor, saber que tantos hijos y hijas, Susana, se unen conmigo, pero principalmente contigo, en oración, en este momento, para empezar un día con ganas, con fuerza, con fe, levantando la cabeza y sabiendo que a pesar de los pecados, de la historia, de errores, de dolores, tú tienes planes perfectos y tú te vales aún de los pecados, de las fragilidades para hacer una obra maravillosa. Gracias, Señor, por este amanecer, por este día, por la creación, por cada pajarito que se acerca a la ventana de esta Pustinia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestros corazones. Sigue hablando, sigue abrazando, sigue bendiciendo a la iglesia, a los sacerdotes, a todos los bautizados. Amén. A ti, hijo y hija Osana, buen día. Espero que estés bien, de maravilla, listo, lista para vivir un día, para poner los pies en el suelo y que el enemigo tiemble. Porque vamos en nombre de Cristo siempre, con el auxilio de la Virgen María, de todos los santos y con la Iglesia. Hoy, memoria obligatoria, San Antonio Abad, el padre del monaquismo. Me parece maravilloso la vida de este hombre. Y tiene, no sé, es la prehistoria de mi opción de vida. Hay, en vez de ver tonterías en YouTube, que a veces se dedican a ver cosas de críticas al Papa, una cosa, otra, inventos, que veas cosas buenas. Escucha, esto es para escuchar en YouTube, la sorprendente vida de San Antonio Abad. Te recomiendo, es hermoso. Aprovéchalo, cosas preciosas que se nos ofrecen. Y que Él interceda por nosotros, por los Pustinik, por estos locos que queremos vivir la vida de una manera distinta, mucho más libres y felices y sonrientes y mucho más con el Señor. Bueno, puedo seguir hablando, pero quiero compartirte el Evangelio. Buenos días, pajarito. Es que se asoma aquí a mi puerta y está ahí paradito. Buenos días, si quieres pasa, no te haré daño. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Primero unas ideas así sueltitas y después quiero centrarme en algo. Lo primero es el poder de la oración de intercesión. Dice que el Señor, al ver la oración, al ver la fe, dice, la fe de los que lo llevaban, le dijo a él: recoge tu camilla y vete a tu casa. No vio fe en él, pero vio fe en aquellos que le llevaban. Me parece que es tan hermoso esto de los ministerios de intercesión que hay
Y bueno, pues hay en Ecuador, debe haber en Colombia, hay en México, hay en Perú y hay a nivel general en el Facebook para orar por todas las intenciones que se digan. Es un poder impresionante. Es la oración fuerte, muchos orando por las distintas necesidades. Es hermoso eso. Pero bueno, iba a decir que otra cosa. Sí. Ya me preguntaba ¿para qué tenía que llevar esa mugrosa camilla? El Señor le dice, recógela y vete a tu casa. ¿Pero para qué? Una mugrosa camilla. Un recuerdo de parálisis, de tantas cosas. Y pensaba yo que es para el testimonio. Nosotros, nuestra vida de parálisis y de pecado, no debemos botarla porque el Señor puede hacer una obra maravillosa en ella con el testimonio. Claro que sí. Y puede servir mucho para que los demás vean, este estaba paralizado, pero el Señor le ha levantado. Ya no era la camilla que los llevaba paralíticos, sino Él caminando, que llevaba la parálisis a cuestas, pero ya como testimonio, no como esclavitud. Pero la tercera idea, yo siempre me he preguntado acerca del dueño de la casa. Y siento una vergüenza ajena, porque es que Jesús estaba hospedado, Él no tenía una casa fija, pero estaba hospedado ahí. No sé, siento vergüenza, porque Jesús, en el Evangelio nos dice que el Señor le haya dicho a Judas, saca y paga el arreglo de ese techo, o no sé. Y entonces he sentido como cierta vergüenza ajena con el dueño de aquella casa, porque son unos locos. Son locos echavetados. Subirse al techo con un enfermo, debió ser flaco, no sé si era gordo, si era peor la cosa, y amarrarlo, no sé cómo harían para amarrarlo, abrir el boquete. Hay que tener una gran locura, una gran fe, una gran confianza. El desorden que se armó, pero impresionante. Aparte después, por ahí, si llovía se metía el agua, entonces el Señor tendría que detenerse en su predicación. A lo que me refiero es que hay veces que me he quedado en esos detalles y pienso que hay veces que nos ocurre así. No nos vamos a lo fundamental. Es como aquellos fariseos o los que estaban después criticando, pero ha blasfemado, ¿cómo puede perdonar pecados? Nos podemos quedar en el techo, nos podemos quedar en el vecino aquel que ya iba a tener un boquete en el techo. Pero quizás no vamos a lo fundamental, que es la sanación del otro. Yo no niego, pienso que algunos sectores de la iglesia hay veces que nos quedamos en el boquete o nos quedamos en la blasfemia, o al menos inventando blasfemia, y nos despreocupamos del bien que se puede hacer al otro, de aquel hombre que estaba muerto en vida. Y el Señor le ha sanado y le ha levantado de esa tumba en la que yacía. ¿Qué pasaría con el techo? ¿Sabes? Es que yo soy muy amigo del orden. En esta ermita, en esta puestinia, pues realmente caben muy pocas cosas, demasiado poco, porque no sé qué medidas tiene, pero es muy pequeño. Y aquí está, camita, el pequeño estudio, el oratorio, el baño, la pequeña cocina, la biblioteca pequeñita. Y cualquier cosa que esté fuera de lugar ya se ve en desorden. Me gusta mucho el orden en todo. Pero debemos dar la libertad a cierto desorden, porque hay muchas cosas en la vida que son relativas. Hay muchas cosas. No estoy de acuerdo con la anarquía. No creo que cada quien deba hacer lo que le dé la gana. De eso hablábamos estos días frente a Leví y Samuel, el Señor que puede llamar a Samuel, pero es Leví, el representante, quien funciona distinto y quien confirma el llamado del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, no a la anarquía, pero hay veces que somos tan estrechos, tan rígidos, que no permitimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, actuar y trabajar. Hay muchas cosas relativas, pero lo fundamental en el Evangelio de hoy es que hasta el techo es relativo, hasta la amistad con el vecino aquel es relativa. Lo fundamental era poner a aquel paralítico en los pies del Señor. Lo fundamental que nosotros debemos tener es poner los paralíticos que tenemos cerca a los pies del Señor. Lo fundamental.
no siempre es dar el pan. Lo fundamental no es hacer muchísimas obras, que es bueno, obras de caridad, y a veces nos crecemos el ego a nosotros mismos porque compartimos o hacemos. Hablando estos días con una pareja de servidores mexicanos, hablábamos de eso. ¿Qué es lo fundamental? Dar, no, quizás no. Es dar al Señor, es llevar a los demás, qué bueno, a los jóvenes, al Señor. También hablando estos días con el padre Abel, con mi párroco, hablábamos de eso. ¿Cómo hacer con los jóvenes? Es que se hacen tantas cosas, pero se van, se escapan de la iglesia, no les gusta. ¿Será que les estábamos llevando, eso decíamos, realmente a los pies del Señor, en conversión, en enamoramiento? Hay muchas cosas que sin caer en anarquía debemos obviar, de las cuales debemos liberarnos, para que lo fundamental sea lo fundamental. Lo primero y lo radical, el Señor, y llevar a los otros al Señor. Insisto, aunque haya que reparar el techo, aunque haya que reparar la amistad con aquel vecino, saber que el Señor es todo. Y quiero danzar diciéndole que Él es todo, que Él es lo fundamental. ¿Me acompañas? Tú eres mi fuerza y mi canción, tú mi riqueza y mi porción, tú eres mi todo, oh Señor. Tú eres la perla que encontré, por darte todo yo opté. Tú eres mi todo. Cristo, Que sí, es bueno adorarle, alabarle, glorificarle con la danza. Se puede bailar hermoso esta canción y decirle al Señor: eres mi tesoro, eres la perla que encontré, eres mi todo, tú eres lo fundamental. Y esto es lo que debemos darle a los demás, al mundo. Yo he hecho mucha cantaleta a los papás: papá, mamá, estás dando solo comida a tus hijos como si fueran sartos. Hay que darles a Dios, no les llenes solo la barriga, hay que buscar llenar el corazón. Es gracia del Señor para nosotros, somos instrumento. Hay que ser locos. Oye, como aquellos muchachos, qué maravilla, si se supiese el nombre. Deberían empezar un proceso de canonización por locos. Todo lo que hicieron para poner a ese otro que no tenía fe, no dijo nada en ningún momento, para ponerlo en los pies del Señor, a los pies del Señor. Hay que hacer locuras. San Antonio Abad, un loco, lo entregó todo y se fue, y ¡wow! En él se ha fundamentado tanta cosa. Locos que quieren dejarlo todo, que quieren, como Juan el Bautista, irse al desierto, al margen de los poderes de este mundo, para poder entregar un Señor, un evangelio mucho más puro, más transparente, más original. La iglesia de hoy necesita locos por Cristo, locos por el Señor, libres, una libertad que supera las leyes. Qué hermoso. Yo
ruego, Señor, que me ayudes a abrir boquetes por los techos, el techo del egoísmo, de la euforia del trabajo, de tantas cosas para llevar a tus hijos a tus pies. Eso es lo que deseo. Ese es mi deseo, amado Señor. Bendito seas. Hijo Osana, yo te bendigo. Pídelo y danza, que Él sea el tesoro. Y sí, hay que compartir el pan, sí, hay que ocuparnos de los demás, de los pobres, pero el mayor tesoro es el Señor. Él llena el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Quitamos tejas, quitamos piedras, quitamos madera, abrimos boquetes del orgullo, del odio, del egoísmo, del pecado, para ponernos a los pies del Señor. Esperamos tu bendición. Solo tu rostro quiero. Sí, todavía danzo. Estoy danzando. Aquí la ermita sí es pequeña, pero me da un espacio, no sé de cuánto, para danzar para el Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por orar conmigo. Gracias por orar por tantos paralíticos en el mundo. Seguimos para adelante, dando la gloria al Señor completamente. La Madre María nos acompañe. Estoy escuchando un pajarito que se une a nuestra danza y a nuestro canto. Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto.